Era el año 2011 y mi esposa y yo ya estábamos casados, ya teníamos 3 hijos mayores y deseábamos incrementar nuestra familia. Entonces iniciamos el proceso. Kim le quedó embarazada, fue difícil y le avisamos cuando supimos que ella estaba embarazada. Nos pusimos felices, avisé a mi hermana, a mis amigos, ella, su familia. Wow, todos felices, para que después todo se desmoronara y perdiéramos al bebé. Fue un momento muy doloroso para nosotros. No solo fue difícil la pérdida y el dolor, sino que llegaron los temores. ¿Podremos volver a tener hijos? ¿Nuestro matrimonio irá a sobrevivir sin hijos, sin bebés? ¿Cómo será nuestro matrimonio? Estoy seguro de que estás familiarizado con la forma en que el miedo aparece en tu vida. Siempre te hace pensar lo peor, siempre te muestra los peores resultados, siempre te hace sentir como si estuvieras solo o sola en el medio del caos. Estábamos hartos ya de vivir en miedo. Decidimos intentar otra vez el embarazo con el corazón abierto y a esperar que todo pasara bien. Teníamos esperanza, pero aún con esa esperanza estaba mezclada con miedo. Y cuando supimos que ella quedó embarazada de nuevo, fue aterrador. En vez de sentirnos alegre, dio miedo. Sentimos muchas cosas. ¿Qué tal si perdemos este bebé de nuevo? Mi esposa estaba devastada. No teníamos ganas de celebrar. Apenas hablábamos de ello. Y empezamos a ir a las citas de nuevo más seguido por lo que había pasado anteriormente. Y en una de esas citas nos dijeron que las cosas no estaban bien de nuevo, que no estaban normales, que el bebé estaba vivo, pero no estaba creciendo. Y de nuevo ahí en la clínica, el miedo nos agarró y nos comió vivos. Llegamos al carro, el video de lo que pasó anteriormente con el bebé anterior, pasando por enfrente de nosotros, llegamos a casa, ya no queríamos decirle a nadie que estaba embarazada, ni pensamos en cómo pintar el cuarto. Fue doloroso. Esta incertidumbre comenzó a colarse en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que te hace el miedo. Empieza bien pequeñito en un área de tu vida y poco a poco se va incrustando como una plaga en todas las áreas de tu vida. Comienzas a perder la perspectiva sobre las cosas buenas de tu vida y sientes que todo se vuelve gris. Tú quizás has estado luchando contra el miedo. Tal vez tus hijos se están poniendo grandes y temes por sus decisiones que tienen que tomar. O tal vez temes que no puedes conseguir un trabajo y no sabes cómo ayudar a tu familia. Tal vez te quedas despierto como jóvenes, o muchos de nosotros, despiertos en medio de la noche con el temor de que cómo calmar ese temor y esa plaga y no la puedes apagar. Con ese tipo de miedo, nuestro personaje de esta mañana, David, estaba luchando cuando escribió algunos de los salmos dentro de la Biblia. Pero me dices, ¿David tiene miedo? ¿Acaso no es este el David que mataba osos, que mataba leones? ¿Acaso no es el mismo David que venció a Goliat? ¿Tenía miedo este varón? Sí, tenía miedo. ¿Acaso no era el David que vencía a los ejércitos filisteos? ¿Tenía miedo este varón? Sí, tenía miedo. Pero su fama le trajo persecución y muchos atentados en contra de su vida. Por eso tuvo que él estar huyendo casi toda su vida. Y querían matarlo, por supuesto. Si estás en las posibilidades, por favor, vamos a ponernos de pie para honrar la lectura del Señor, de la palabra del Señor. Vamos a leer Salmos 34 del 4 al 9. Dice, oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen,
Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes lo de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Gracias, Señor, por esta oportunidad de esta mañana de estar en comunidad. Gracias por traernos este día. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y no es pura casualidad que estamos aquí hoy, Señor. A nuestros amigos en las redes sociales, Señor, bendícelos, cuídalos, Señor. Que sea tu palabra, Señor, a través del mensajero de esta mañana, diciendo, animando, Señor, a cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse. A comparación de la última vez que tuve la bendición de hablar de David aquí también, aprendimos de cómo David aprendió a ser un auténtico adorador. Y la semana antepasada, el pastor Antoine Durán nos dijo también de cómo David se convirtió en el gran guerrero. Esta mañana vamos a ver al mismo David, pero desde otra perspectiva, la perspectiva del miedo. Los salmos están llenos de cómo David siempre expresaba sus emociones. David no trató de ocultar sus miedos y aparentar que todo estaba bien, que todo lo tenía en control. En cambio, David clamaba y oraba y expresaba sus emociones a Dios. Leamos un salmo de cómo nos muestra David que le estaba pidiendo a Dios que lo salvara. En el Salmo 25 nos dice, vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de ellos. Siente mi dolor. Considera mis dificultades y perdonas mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme. Rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. David dice, estoy solo, estoy angustiado, mis problemas van de mal en peor. Protégeme, rescátame. ¿Alguien se siente así hoy? Protégeme, rescátame. Wow. David expresa sus emociones de una manera que nos deja ver su vulnerabilidad. Pero también podemos ver en los Salmos cómo David venció sus temores y en eso nos vamos a centrar esta mañana. A pesar de haber sido literalmente perseguido por Saúl, David en realidad sí sentía miedo, pero no vivía en miedo. Sí podía sentir miedo, pero no vivía en el miedo. Hay una diferencia entre tener miedo y vivir en el miedo. Salmos 3:6 nos dice, no tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. En el Salmo 23 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Amén. Salmo 108:16 dice, el Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Ves el miedo de David? Sí tiene miedo. 10,000 enemigos, valle oscuro. A mí todo eso, lo que dice en el Salmo, a mí me daría miedo. Me voy, me desaparezco, pero David no. Sí tiene miedo, pero no vive en miedo. Hay una diferencia entre tener temor y vivir en el temor. Siempre va a haber razones para que tengas miedo. Siempre. Puedes tener miedo. Somos humanos. Debemos tener. Nos dejamos sentir nuestras emociones, pero no vivamos en miedo. Viviendo en el temor es viviendo una vida guiada por el miedo. Viviendo una vida donde el miedo es lo que impulsa a tomar decisiones. Viviendo una vida que estás muy metido dentro de tu zona de confort, que esa zona de confort se convierte como una jaula para ti. Aunque la puerta esté abierta, te da miedo dar el primer paso y volar y ser libre. Eso es vivir en miedo. Misma pregunta de nuevo. ¿Es el miedo un principio regular en tu vida? ¿Es lo que te motiva? ¿Tomas decisiones basadas en el miedo? Por ejemplo, sabemos que para ser
En este país tienes que trabajar, para ganar buen dinero tienes que ir a la escuela, universidades. Y nosotros tenemos miedo a tomar alguna clase en inglés o alguna clase por temor a no sacar malas notas. Eso me pasa a mí, me da miedo. Nunca compartes tu opinión porque tú preferirías quedarte callado para evitar conflictos. Quieres y necesitas oración, pero no quieres decirle a nadie lo que te está pasando. No tienes que responderme, pero si te preguntara ahorita, ¿cuáles son tus temores? ¿Qué temores tienes esta mañana? Si todos respondieran, nos daríamos cuenta que todo el mundo tiene miedo. Todos tenemos un tipo de miedo. Somos miedosos. El miedo puede ser un tirano, un bravucón del que no podemos escondernos. Puede paralizar nuestro espíritu, dañar nuestras relaciones y obstaculizar nuestra fe. Tenemos una diapositiva para eso. Dice, el miedo puede ser un tirano, un bravucón del que no podemos escondernos. Puede paralizar nuestro espíritu, dañar nuestras relaciones y obstaculizar nuestra fe. Si quieres vivir en miedo, la vida siempre te va a dar múltiples sabores de miedo para que escojas. Siempre hay bastantes miedos. Que no tienes trabajo, que vas en busca de trabajo y el Señor te da un trabajo y vas a trabajar y ¡boom! Ahora no tienes un carro para ir a trabajar. Y encuentras una tu carcacha por ahí, como dice Selena. Y ¡boom! No tienes para gasolina. O ahora que estamos sacando las licencias, ¿cómo le hago para que saque el examen? ¿Será que realmente es para el examen o realmente me quieren agarrar o algo me puede pasar? Ese miedo. O alguien más se enferma. Alguien en tu familia se enferma. Allá en tu país y quisieras estar ahí, pero no puedes. Te da temor. Tu matrimonio se está desmoronando. Tus hijos, tu salud, tu esposa. No, ahí no. Tu esposa no. Esto es vivir en miedo, en miedo, en miedo. Pero ¿cómo podemos vencer todos estos miedos? Vamos a explorar el Salmo 34 y veremos cómo David aprendió a vencer el miedo con el temor, el asombro del Señor. Con el temor y el asombro del Señor. Pero ¿de cuáles temores está hablando David en este salmo? David escribió muchos salmos y a menudo no conocemos el contexto. Pero en este Salmo 34 sí conocemos el contexto. Verás, después de que David venció a Goliat y hubo fiesta en el pueblo. Y la gente empezó a cantar, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. Dijo, ¿qué es esto? ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000? Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Y David empezó a huir. Después de esto se escondía en campos, en valles, en cuevas. Andaba por todos lados sin saber a dónde ir. No sabía cuál era su siguiente movimiento. Una vez estaba hambriento en esas carreras y fue a pedir pan a una casa de adoración. Y le dieron pan del que se había hecho de sacrificio anteriormente. Y también le dieron una espada porque andaba sin protección. ¿Quién sabe de quién era esta espada? La espada de Goliat. Si se la dan para que se proteja. Entonces se va en su desesperación sin saber a dónde ir, corre a una ciudad de nombre Gat. ¿Y saben de quién era de esa ciudad? ¿Quién vivía en esa ciudad antes? Goliat. Ahí es donde nació Goliat. David ya no estaba pensando muy bien cuando andaba en carrera. Él dijo, yo le diría, David, dude, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas para allá? Y para colmo, llega con la espadona del difunto, como diciéndole, aquí estoy. Pero yo digo, David, ¿qué estás haciendo? Y pues lo atraparon. Y en 1 Samuel nos relata, en Samuel 21:11, pero los oficiales de Gat no les agradó que David estuviera ahí. Y decían, ¿no es este el rey de la tierra? Preguntaron.
¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? David tuvo miedo. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo. Tuvo mucho miedo de lo que el rey aquí de Gat pudiera hacer con él. Y bueno, ya no tenía escapatoria. David lo agarraron, lo llevaron donde el rey y me imagino que ¿qué vas a hacer? ¿Qué empieza a hacer? Se vuelve loco, se vuelve un actor y empieza a arañar las paredes y empieza a sacar saliva por sus barbas. Se lo imagina a nosotros los que tenemos barbas cuando nos dicen algo se nos pega y que nadie se nos quiere acercar. Lo mismo le pasó a David y empezó a actuar loco para que los oficiales y el rey no le hicieran nada. No me creen, ¿verdad? Que vamos a ver como una ilustración de hoy día cómo pudo haber sido actuado David en esa ocasión. Un truco que me enseñó Pa. ¡Abejas! ¡Abejas! ¡Hay abejas en el auto! ¡Dios mío, son enormes! ¡Me arrancan la piel! ¡Auxilio! ¡Al suelo! ¡Rueda por el piso! ¡Muchachos, rueda por el piso! ¡Ay, se me está comenzando a inflamar! Le temo a las abejas. Yo también. ¡Ay, son enormes y como pican! ¡Volveremos con ayuda! ¡Vámonos! ¡Sus armas son inútiles contra ellas! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Recorcho! ¿Funcionó? Y a David le funcionó actuar de loco. Lo soltaron y dice en la Biblia, ¿dónde me quedé? Samuel así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Se volvió un actor. Un Oscar le hubieran dado por esto a él. Y entonces el rey de esta manera, a David recuperó su libertad de esta manera. El rey le dijo a sus hombres, ¿tienen que traerme a un loco? Ya tengo suficientes aquí. Y lo soltaron y sin pensarlo, David dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Se fue a esconder a la cueva. Y desde esa cueva tenemos la bendición de leer hoy el Salmo 34. Desde esa cueva, en su soledad, en su salvación, él escribió Salmo 34. Y vamos a leerlo ahora. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Amén, ¿no? ¿Ven qué diferente se suena la primera vez que lo leímos y la segunda vez cuando sabemos que realmente está pasando? Gracias al Señor por la Biblia, porque así podemos entender lo que había detrás del corazón de algunas escrituras. Vamos a ver 2 puntos aquí de cómo reaccionó David después de haberse rescatado. 1, clamó a Dios en su desesperación. Y dice, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Alguna vez has estado en una situación en que pensabas que no ibas a salir nunca? Una situación en la que pensabas que no había absolutamente ninguna manera de superarlo. ¿Qué haces cuando te encuentras en estas situaciones? Para Dios. Amén, esa es la respuesta. Unos de nosotros escondemos nuestros miedos y actuamos como que si nada pasa. No, aquí estoy bien. A mí nadie me molesta. Yo estoy bien. David no hizo esto. Como todo un guerrero, él era vulnerable y llora ante su Dios y expresa sus temores. Y quiero hacer un paréntesis aquí, para nosotros los varones. La mayoría de nosotros hemos crecido y creído la mentira de que ser hombre significa no hablo de mis emociones. Yo no lloro. Como decían por ahí, eso es de niñas. Es una mentira.
Ese no es el ejemplo de masculinidad que David nos enseña. Él era un guerrero, pero no necesitaba apagar sus emociones para ser el guerrero que Dios quería que él fuera. Algo para masticar para nosotros los varones esta semana. 2. En su búsqueda y clamor a Dios, David encontró gozo y libertad en la vergüenza. Nos dice en el 5, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. David pudo haber parecido un tonto actuando de esa forma. Tomó una mala decisión. Tuvo que pretender estar loco para ser salvo. Saliva en su barba. ¿Se lo imaginan? Llegar tan bajo. Pero en lugar de vergüenza, ¿qué sintió? Alegría y gozo. David sintió alegría y gozo. Está lleno de gozo y agradecimiento. David sabía que su actuación como loco era un plan, como diría, de locos. Era un mal plan para escapar, pero Dios lo salvó. Dios lo salvó. David sabe quién es Dios. Piensa en un momento en tu vida. Piensa en algún momento en tu vida en que te sentiste atrapado, un momento en que tu vida, en que no sabías qué iba a pasar y no había salida. Y el Señor te escuchó. El Señor te sanó. El Señor oyó y te respondió tus oraciones. ¿Y qué sentiste cuando el Señor hizo eso? Gozo y alegría. David empieza a reconocer la grandeza del Señor. Clama y es lleno de alegría. 3. Descubrió el temor del Señor como el antídoto a su miedo. En el 8 nos dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. David, empezamos esta mañana hablando de que David comenzó diciendo que Dios lo liberó de sus temores. Luego nos apunta a la alegría y ahora dice que temamos al Señor. Vencer un miedo con otro miedo, ¿cómo está esto? Temer al Señor. Y quiero hablar dos tipos de miedo aquí. El miedo humano. Este tipo de miedo es un miedo donde enfrentamos circunstancias que nos roban la paz. ¿Cómo puede presentarse este miedo hoy día? ¿Cómo será mi futuro? ¿Cuánto tiempo viviré en este país? ¿Perderé mi figura? ¿Me quedaré pelón? Ya voy para allá. ¿Estoy solo y sola y sin amor? ¿Ese será mi vida en soledad? Y nos convertimos en esclavos de este tipo de miedos. Y se repiten y se repiten en nuestra mente. A veces cuando empezamos a tomar decisiones, tenemos una lista de miedos en nuestras cabezas y simplemente tomamos una decisión que es la que tiene menos miedos. Con tu trabajo, pierdes tu trabajo y no sabes qué hacer y los hermanos de la iglesia o tus amigos te dicen, mira, hay un trabajo, ahí pagan esto. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? A ver todo lo negativo primero de ese lado, en vez de agarrar y el Señor te va a bendecir después de que agarres ese trabajo. Siempre vemos lo negativo, no todos, pero casi la mayoría vemos siempre lo negativo en las situaciones. O para nosotros los que tenemos hijos mayores que se van a ir a la universidad o ya están en la universidad y vienen hacia nosotros, nos dicen, ¿qué voy a hacer? Como buenos padres damos consejos, pero a veces damos consejos basados en nuestros propios temores y se los damos a ellos. No te vayas a esa universidad, le salió beca 6 horas de aquí, no vayas ahí no es muy lejos, tú no puedes manejar. Mucha nieve. O no te juntes con el hijo o la hija de esa señora porque ellos no son cristianos. Cuando vivimos así, no estamos conectados con el Espíritu de Jesús. Podríamos decir que sí oramos por esto. Es una cosa es ver las cosas positivas y las negativas y ponerlos a los pies del Señor y que Él haga su voluntad en ellos. Pero la mayoría de las veces nosotros queremos hacer las cosas y lo hacemos basados en miedo.
como estamos viendo, el miedo es una emoción poderosa y seguiremos siendo esclavos de esta hasta que sepamos cómo superarlos. Y cuando de casualidad nos sintamos con miedo, les dejo un versículo para animarnos, que es en Isaías 31:10. Dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. La manera en que podemos ser liberados de estos temores malsanos es con el temor o el asombro de Dios. Con el temor o el asombro de Dios. El temor del Señor. Vamos a ver qué es el temor del Señor. Muchos de nosotros cuando crecimos, ya sean nuestros papás o nuestros abuelos o alguien cercano a nosotros, nos decía que teníamos que tenerle miedo al Señor. Y desde pequeño teníamos un miedo. Wow, que te va a caer un rayo si no haces caso. Si no haces caso, el Señor te va a castigar. No sé, a veces, yo así me lo imaginaba que, ¡guau! Tal vez si nos dieron algunos con esto, no sé. Pero cada vez que cometía un error, no mientas, no robes, yo sentía que el Señor me iba a dar así. Y cada vez que cometía un error, yo me ponía así, me alejaba más del Señor, me alejo más del Señor, porque no quiero que me lastime. Pero sabemos que este tipo de temor que amenaza no es el temor del Señor. ¿Qué es el temor al Señor entonces? El temor del Señor es más bien un tipo de respeto, honor y obediencia. Obediencia, honor y respeto. Nosotros no le tenemos miedo a alguien en quien confiamos. Si realmente confiamos en alguien, no le tenemos miedo. El temor del Señor es un temor piadoso que trae buenos resultados en nuestra vida. Admiramos a Dios y no queremos fallarle, no queremos decepcionarlo, pero eso no es miedo. El temor de Dios significa que sabemos cuál es nuestro lugar correcto. Él es Dios y nosotros no. El temor de Dios del que habla David es por el saber que Él es Dios y nosotros no. Nos sometemos a su disciplina y le adoramos con asombro. Es tenerle una reverencia que impacta en todas las áreas de nuestra vida. Ya para ir bajando el avión, después de que David ha sido rescatado y está alabando a Dios, ¿cuál es la lección que podría darnos hoy aquí a la viña? El temor del Señor. La reverencia por quién es Dios. Y lo dice en el 11, vengan hijos míos y escúchenme, les enseñaré a temer al Señor. Si nuestros pianistas empiezan a subir, sería bueno. Por lo tanto, el temor del Señor es algo bueno que trae sabiduría y bendiciones a nuestra vida. Es algo bueno que trae bendiciones y sabiduría a nuestras vidas. En el versículo 15 dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. El Señor oye a los suyos cuando claman por Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor oye a los suyos. Tú eres de Él. El Señor te oye a ti. Y cuando clamas a Él por ayuda, Él te rescata. Nuestros corazones pueden abrumarse rápidamente con todos los miedos que hay alrededor de nosotros. Por todas las circunstancias que nos rodean, el miedo nos atrapa y somos esclavos de Él y nos impide llegar a estar cerca del Señor. Cuando tenemos el temor del Señor, automáticamente tomaremos una posición de humildad. Cuando todos estos miedos vienen a nuestra vida y ya no sabemos qué hacer,
ya no sabemos qué hacer, estamos tan desesperados, automáticamente nosotros deberíamos tomar una posición de humildad. ¿Y cuál es esa posición? En tu cuarto, aquí en la iglesia, puedes decir: Señor, ya no aguanto. Señor, ven, ayúdame. Ven, Señor. Cuando estás tan abrumado, puedes y bajas y dices: Señor, ya no puedo. Ven por mí, rescátame. Y puedes ver a las montañas. ¿De ahí viene tu ayuda? No. Tu ayuda viene de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Amén. Así es como podemos temer al Señor. No así, sino así. Y Él se hace dueño de nuestras circunstancias. Si nos estás viendo en línea, vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades. Y nosotros aquí en la viña estamos invitados a confiar en que Él nos rescatará de nuestras aflicciones. Créelo, te va a rescatar de tus aflicciones. Debemos tener la confianza en que nuestro Dios es un Dios de refugio y de amor. Y debemos tomarnos en serio de que su promesa, debemos tomarnos su promesa de que nada puede separarnos de su amor. ¿Verdad? Amén. En Romanos 8:38 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios. Todos juntos. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. No importa por lo que estés pasando. No importa por lo que estés pasando. Porque hay uno que ya pasó por todo eso. Jesús. Jesús ha pasado por todo esto. Y hay esperanza. Jesús ya ha pasado por eso. Al que sabe exactamente lo que es tener miedo y enfrentarse a una situación en la que no parece haber salida. Al que sabe exactamente lo que es tener miedo y no haber salida. Al que sabe lo que es estar afligido de todas las maneras posibles. Al que sabe lo que es ser dado por muerto. Y sin embargo, el que sabe que no importa cuán imposible es tu situación, nuestro Señor es un Dios de salvación y viene a tu rescate. Tan hermoso que es nuestro Padre, ¿no? Si Dios Padre no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que Él tiene? Si hoy te sientes atrapado, si hoy te sientes atascado y si necesitas rescate, recuerda que tu situación financiera no es tu mayor miedo, sino tu mayor miedo es tener tu situación financiera sin Dios en medio de Él. Si tienes cáncer, si tu mayor miedo es cáncer, tu mayor miedo no es cáncer. Tu mayor miedo es vivir con cáncer sin Dios en medio de Él. Si todos los temores que traes esta mañana no son esas cosas, los temores que debes tener miedo. Tu mayor miedo es enfrentarte a todos estos miedos sin el que ha vencido la muerte. Si quieres tener miedo, teme al Señor. Es un temor sano, piadoso, bondadoso. Vamos a escuchar esta canción. Cierra tus ojos o como sea, vamos a solo escucharla por un ratito, después nos vamos a parar y adorar. Pero déjame preguntarte al fin, la última pregunta, muchas preguntas hoy.
En medio de tu situación ahora, ¿cómo sonaría tu Salmo 34? ¿Cuál es tu Salmo 34 de rescate? ¿Qué tipo de rescate necesitas en este día? Escuchemos al Señor.